medicina, quería estudiar primero que nada medicina familiar. Y cuando me gradué, en ese año no abrieron las plazas de medicina familiar porque no había muchos aspirantes. Y ya me enredé pues en la vida de matrimonio, Claro. hijos, y ya entonces dije, bueno, eso no lo voy a poder cumplir. Cuando ya empiezo a trabajar en Darién, Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, nuestras plataformas digitales. Hoy me siento muy privilegiado de estar en compañía con el doctor Ricardo Samaniego, un doctor con mucha experiencia, no solamente en el tema de la salud, sino también en el tema de economía. Como sabemos, nos han implantado la idea de que debemos estudiar una carrera prestigiosa para volvernos alguien importante y nos afanamos en prepararnos para un mañana que realmente no sabemos si es cierto. Prepárense porque vamos a implantar una idea que pudiera cambiar el resto de sus vidas. Doctor, bienvenido al podcast. Dígame, ¿en qué momento se dio cuenta de que estaba viendo el sueño de alguien más y decidió despertar al suyo propio? gracias Abraham. Sí, bueno, yo como toda persona nací en una familia bastante pobre. Éramos 16 hermanos. Vivíamos en Parque Lefebvre y yo veía pues siempre a mi alrededor, por un lado del golf, veía esas casas grandes y bonitas que uno aspira, y preguntaba yo cómo se logran esas cosas. Me dijeron, bueno, estudia y esfuérzate y vas a tener un trabajo y eso va a resolverte todas esas cosas. Así que yo pues me esforcé para estudiar una carrera, me hice médico. Y cuando empecé a trabajar por el ruedo de la vida, me empecé a dar cuenta de que había algo inconsistente, que el ingreso que me brindaba mi trabajo pues no me alcanzaba para satisfacer esas grandes necesidades. Apenas uno podía sobrevivir. Y por otro lado, me di cuenta que lo que se me estaba yendo de mi vida era el tiempo. Yo me casé con una colega a los 24, 25 años y tuve mi primera hija. Eso fue en los años 89. Y luego vino la invasión y había muy pocas oportunidades de trabajo después de la invasión para mí. Y empecé a trabajar. Puse un consultorio aquí en Perejil, pero como eso no me rendía, pues tenía que trabajar en varias clínicas. Estuve trabajando en Justo Semena y también en Santa Librada, y la verdad que casi ni dormía. Wow. Trabajaba arduamente hasta que conseguí un trabajo permanente en el Ministerio de Salud, pero en la provincia de Darién. Entonces eran los tiempos donde no había muchas comunicaciones, claro. La carretera era súper difícil y por lo tanto nos asignaban 21 días de trabajo en Darién. 21 días. 21 días corridos por 10 días de descanso. Entonces yo dije, bueno, eso va a ser por un tiempo. Mi plan era trabajar 3, 4 años, ahorrar y luego venirme a la ciudad a vivir mi vida. Sin embargo, por la falta de educación financiera, empecé a ganar buen dinero en el Ministerio de Salud, con el 40%, los viáticos y todo, pero me empecé a endeudar también. Empecé a comprar carros, casas, tú sabes, y a vivir. Lo normal, ¿no? Lo normal. Y quedé atrapado entonces, en esa rutina de trabajar para pagar cuentas y no sabes cómo salir. Y por lo tanto el tiempo en Darién se me fue prolongando. Ya tenía 10 años, después se hicieron 15 años. De un tiempo a 10 años. Exacto, entonces yo llevaba ya 15 años. En ese momento pues ya en la relación familiar con mi esposa, con esa distancia y todo eso deterioró mi matrimonio. Wow. Entonces tenía 39 años ya de edad, no estaba viendo mi sueño hacerse realidad. Sin embargo, veía deteriorarse mi calidad de vida. Pues no vivía con limitaciones, y dije, algo está mal. Entonces empecé a leer libros. Ese es el detonante. Me encontré con un libro de Robert Kiyosaki,
Primero leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y después leí un libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero. Y me di cuenta que estaba en el cuadrante equivocado. Wow. Que los empleados, cualquier empleado, por más que gane, y cualquier empresario tradicional que venda su tiempo por dinero, está condenado a la deuda y al estancamiento económico, porque los ingresos no suben al mismo ritmo que sube el costo de vida. Claro. Wow. Y para ganar más tiene que trabajar más, para ganar más tiene que trabajar más. Y puede que estés ganando mucho, pero si tú estás invirtiendo tu tiempo, entonces no disfrutas de lo que estás haciendo. Y ahí fue donde conocí este tipo de proyectos, el concepto de neuromarketing, red de mercadeo, y vi la posibilidad del concepto de duplicación, ganar regalías y construir una red. Y dije, esto es más inteligente, lo tenía que hacer un par de horas al día, fuera de mi horario de trabajo, y eso fue lo que fui construyendo paralelamente a mi trabajo. Y 3 años después estaba ganando el doble que en mi trabajo, y decidí renunciar al Ministerio de Salud y ser un empresario independiente. Wow. Hoy día vivo de esto. ¿Usted renunció en aquel momento? En el 2006, 3 años después que empecé este proyecto, que lo empecé en el 2003, ya tenía suficiente capital e ingresos pasivos para vivir de la renta, vivir de las regalías que me brindaba pues la red. Y llevo 20 años viviendo independiente, libre. Wow. Y tengo mucho tiempo libre y bueno, tengo buen dinero para poder disfrutar de la vida con mi familia. Wow. Doctor, parte de su historia que acaba de compartir con nosotros pude identificar y me hice una pregunta muy puntual. Usted dedicó años a salvar vidas en el sistema de salud panameño. ¿En qué momento sintió que, aunque estaba sanando a otros, usted mismo estaba perdiendo su libertad? Bueno, eso fue un proceso. Yo cuando estaba estudiando medicina quería estudiar, primero que nada, medicina familiar. Y cuando me gradué, en ese año no abrieron las plazas de medicina familiar porque no había muchos aspirantes. Y ya me enredé pues en la vida de matrimonio, claro, hijos. Y ya entonces dije, bueno, eso no lo voy a poder cumplir. Cuando ya empiezo a trabajar en Darién, empiezo a ver otro tipo. Primero yo quería ser médico general, porque no quería ver ojos, ni pulmones, ni corazón. O sea, no quería ver nada de eso. Cosas aparte. Yo quería ver el individuo de manera integral. Integral, okay. Y por eso que decidí posteriormente, quería ser médico familiar, porque siempre el entorno familiar influye en la salud del ser humano. Los claro, problemas, los hijos, la pelea con esposas, todo eso te influye. E incluso los padres de uno cuando envejecen y uno tiene que atenderlos. Entonces, el poder atender a la familia, ver al individuo, era algo para mí excitante y emocionante. Pero cuando ya me voy a Darién a trabajar, y trabajo en La Palma, un pueblo, que es un pueblo pequeño, y empiezas a conocer lo que es la comunidad. Y me encantó pues la medicina comunitaria, conocer el entorno, a la gente, los problemas familiares, los problemas de agua, los problemas de mosquitos, los problemas de diferentes problemas que se dan en el ámbito social comunitario que influyen en la salud de la gente. Y eso fue emocionante, y de ahí pues yo también empecé a especializarme en el área administrativa gerencial de la salud. Estudié gerencia de salud, economía de la salud y administración de hospitales. Mientras trabajaba, no fue fácil, pero entonces yo pensé que si yo estudiaba la parte administrativa, pues iba a tener derecho propio a puestos de dirección, mando y jurisdicción. Sí, llegué a ser director provincial de salud, pero no fue por mis estudios, fue por influencia política más que todo. Y todo era por cosas políticas. Claro. Si tú no tenías la palanca política en ese periodo, eras un peón igual que cualquier otro. Aunque tuvieras todos los estudios y toda la maestría. En el sistema tradicional. En el sistema tradicional. Claro, y lo que te absorbía, uno se mataba creando ideas para mejorar el sistema y nadie le paraba bola. O sea, realmente recuerdo que yo hacía los presupuestos, pues yo era planificador regional y hacía los presupuestos. Y yo calculaba la gasolina, calculaba la comida, calculaba los medicamentos, calculaba todo, hacía mi buen presupuesto
y el que me asignaban o el que me aprobaban no tenía nada que ver con lo que habíamos elaborado con el cuerpo de salud del hospital. Y el otro año te pedían nuevamente el presupuesto. Wow. Y a veces daba ganas nada más de cambiar la fecha, porque eso nadie lo lee. O si lo lee, no sé, no lo entiende. Pero al final, ¿quién decide el presupuesto? Los legisladores, que no saben ni siquiera, los diputados, que ni siquiera han ido por allá nunca en su vida. No saben ni siquiera que allá la gasolina de motores fuera de borda de los botes es más caro que la gasolina de un carro, y que ahí en Darién se anda en lancha, se anda en bote, se gasta mucho combustible, y nosotros éramos lanchas acuáticas, y ellos siempre se preguntaban ¿por qué piden tanta gasolina si allá casi no hay carretera? Pero no saben que la carretera en Darién es fluvial, no es terrestre. Entonces me empecé a cansar, porque yo me esforzaba mucho por mantener las cosas bien, y yo veía que no había una reciprocidad, y lo que había deteriorado era mi vida. Y por otro lado, aunque hiciera un buen diagnóstico, aunque le mandara a las personas los exámenes necesarios y los medicamentos, a veces los medicamentos no habían, la gente no tenía plata para comprarlos, era una población muy pobre. Y mi pregunta era, ¿qué hago yo para influir en la parte económica de la familia? Porque sí influía en la salud, pero al final, si no hay plata para venir a hacerse los exámenes, tenían que venir hasta Panamá. Entonces, cuando encuentro este proyecto, empecé a valorar más el tiempo que el dinero. Wow. Y dije, yo aquí me estoy envejeciendo, estoy haciendo turnos. Yo hacía, de 21 días que yo trabajaba en Darién, 10 días hacía turnos 24 horas. O sea, mi juventud se estaba yendo allí. Entonces me di cuenta de que eso no era vida, que yo estaba dándole salud a otros, pero estaba deteriorando la mía, comiendo mal, o sea, haciendo desastres en mi hábito de vida, tomando agua contaminada, o sea, porque allá en Darién, por más que tú te quieres cuidar, el agua no tenía muy buena calidad, y entonces tomé una decisión de retomar el control de mi vida, y eso es lo que yo le sugiero a la gente, que tienes que reevaluar si lo que estás haciendo, tú estás viendo que no te está llevando a ningún sitio, estás haciendo una rutina como si estuvieras corriendo una correa sin fin. Tú estás corriendo en una correa que no te mueves, aunque te estés cansando, no te estás moviendo, no estás avanzando. Se queda estancado. Ahí estás estancado. Entonces hay que atreverse, hay que tener valor, claro. Eso requirió esfuerzo de mi parte, porque tenía que trabajar todo el día como doctor, atendiendo mi problema de salud, y luego en la tarde tenía que empezar a hacer el emprendimiento. Y eso es lo que la gente no resiste, no resiste. Muchas veces mucha gente dice, yo me metí en eso, pero ya no me fue bien. Pero porque la disciplina, la constancia, la persistencia, la resiliencia, el carácter, del rechazo, o sea, aguantar todo esto no es nada fácil. Claro. Para los que arrancan, pero el que persiste, pues, tiene los resultados. Claro. Bueno, doctor, de verdad que es muy importante todos estos datos que nos acaba de compartir, porque hay muchos de sus colegas que están actualmente viviendo en esta circunstancia. Y habló mucho del rechazo. Usted, como médico general en su consultorio, ¿qué fue ese primer dato o resultado sobre los factores de transferencia que rompió ese escepticismo inicial? Bueno, gracias a Dios, antes de conocer 4Life y los factores de transferencia, ya yo había incursionado en Herbalife, en otra empresa prestigiosa de suplementación. Y ahí pude entender muy bien lo que era la nutrición celular y cómo a través de las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, podíamos mejorar la calidad de vida de las personas, más que con los medicamentos per se. Regularmente la mayor parte de los medicamentos alivia síntomas e interfiere en el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, si tú te golpeas la rodilla, ahí va a haber una inflamación. La inflamación es parte del proceso de curación del organismo, porque tiene que centrarse los glóbulos blancos y tienen que ir a reparar el daño que hubo. Y eso produce dolor, pero el dolor que te produce es porque el cuerpo te está diciendo que detengas
Es una señal. La articulación tiene que detenerse, no puedes seguir caminando y activando la articulación mientras tu cuerpo está tratando de repararlo. Wow. Pero si yo le quito el dolor y le quito la inflamación con una cápsula, se va el proceso inflamatorio, ya no te duele. Por eso no quiere decir que está reparada la rodilla. Los daños que hubo, los ligamentos que se rompieron, etcétera, el cartílago que se astilló en ese golpe, pues requiere reparación. Entonces, yo siento que es más inteligente, Abraham, darle los materiales que el cuerpo necesita para reparar el tejido que se ha lesionado, que interferir en el proceso fisiológico del cuerpo. Entonces, si tú entiendes la bioquímica del cuerpo, entonces tú sabes que todo es reacciones químicas que están mediadas por vitaminas, por minerales, por plantas, por antioxidantes, y el actor principal en la reparación del cuerpo y en la defensa del cuerpo es el sistema inmunológico. Wow. Entonces, si yo encuentro algo que verdaderamente, no ficticiamente, no por una publicidad, le dé sentido a que yo puedo reactivar el sistema inmunológico deprimido o puedo corregir el sistema inmunológico alterado, oye, yo tengo que saber si eso es verdad. En lugar a veces de rechazar, yo debo investigar. Cuando a mí me hablaron de los factores de transferencia, no tenía ni idea de lo que era esto. En ninguna clase de los 6 años de la Facultad de Medicina me habían hablado de este factor de transferencia. 6 años de estudio en la Universidad de Medicina y no sabía que era. Y no sabía que era factor de transferencia. Nunca me lo mencionaron. Ahora, eso es normal porque los descubrimientos se van dando en el tiempo, pero, oye, ¿sabes que algo había sido descubierto en 1949? Que tenía 11 simposios de factores de transferencia a nivel mundial. 11 simposios de factores de transferencia. Bueno, los estudios no eran concluyentes y todo, pero hay que usar el sentido común, Abraham. ¿Qué le damos a los niños cuando nacen para que estén sanos? Leche materna. Leche materna. Entonces a mí me dicen que dentro del calostro, que es la primera leche materna, esa sustancia transfiere la defensa de la madre a los hijos y le puede dar a la persona una base de datos para que reconozca los patógenos, bacterias, virus, hongos y parásitos, y para que aumente la velocidad y la producción de células natural killers, que son las que matan las células cancerosas. Claro. Entonces cobra sentido de que si yo me lo tomo y activa mi sistema, un paciente imagínate un paciente con SIDA que tiene una inmunodeficiencia, no se muere por el virus del SIDA, se muere porque el virus HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, desactiva el sistema inmunológico. Lo desprograma. Lo inhabilita. ¿Y quién mata a los pacientes? Cualquier bacteria, cualquier hongo. Dentro del mismo hospital. Que antes el sistema lo hubiera detenido, o lo hubiera neutralizado. Entonces yo dije, ok, si el virus del HIV, cuando inactiva el sistema, ¿qué te da? Te da infecciones por hongo, cándida, te da sarcoma un cáncer de piel, te da neumonía, que son enfermedades por deficiencia inmunológica. Si yo le doy algo que haga al revés, que fortalezca el sistema inmunológico, entonces debo prevenir y debo mejorar esas mismas enfermedades que se producen por deficiencia inmunológica. Entonces, y también el factor de transferencia, que no es un inmunoestimulante ni es un inmunosupresor, sino que es un inmunomodulador, tiene la capacidad de activar un sistema que está deprimido y fortalecerlo a 500 veces, y tiene la facultad también de corregir, de reprogramar un sistema que se ha desprogramado, que es el caso de las enfermedades autoinmunológicas. Wow. ¿Qué pasa con tu sistema inmune? Él tiene una programación, y esa programación le permite, como cualquier sensor, detectar células buenas, células malas, células buenas, células malas. Y el cuerpo tiene que destruir las céllulas alteradas, células viejas, células senescentes, células zombies, o células que se han oxidado. ¿Me explico? Por los radicales libres, y se van deteriorando. Si estas células no son depuradas del cuerpo,
Entonces estas células se multiplican anormalmente y producen tumores, cáncer, todo este tema. Entonces si yo tengo que ese mecanismo de supervisión celular que va eliminando las células dañadas, yo lo acelero, le doy fuerza, entonces el cáncer es menos probable que me dé. Y si la persona tiene un tumor, pues su cuerpo, además de los tratamientos convencionales como quimioterapia, radioterapia, etcétera, entonces el cuerpo contribuye a su sanación, además de la terapia conjunta, porque yo nunca digo esto no, esto sí. Yo integro una terapia convencional con una terapia nutricional e inmunológica. Si una persona tiene una infección pulmonar, ponte tú, fue porque su defensa bajó y se alojó un virus o una bacteria. Si yo le doy un antibiótico, en caso de que sea una bacteria, yo estoy matando el agente que está afectando el pulmón. Pero no estoy haciendo nada con el sistema inmune de ese individuo. Por el contrario, le estoy matando las bacterias intestinales, los probióticos, y le maté la bacteria del pulmón. Pero si yo no hago nada con el sistema inmune de ese individuo y no renuevo las bacterias que maté, las bacterias sanas, tengo que darle probióticos, tengo que darle un inmunoestimulante. Claro. Entonces ya yo evito que se reinfecte. El antibiótico es necesario, porque si yo espero que el sistema inmune trabaje, pues que el individuo se muera. Entonces sí es necesario para destruir la bacteria, pero también es necesario subir la defensa. Un complemento integral, como bien lo decía. Es integral, son las dos cosas. Claro, yo te puedo quitar el dolor también con un antiinflamatorio, pero hay antiinflamatorios naturales, como la cúrcuma, por ejemplo. Entonces, cuando tú le das resveratrol, cúrcuma, ashwagandha, combinado con un producto como el Renuvo, entonces tú vas a aliviar el dolor, pero por acelerar la reparación. Gracias a la suplementación. Yo acelero la reparación tisular y el dolor desaparece, porque ya en lo que me iba a durar 3-4 días de recuperación se da en un día, 2 días. Wow, es fantástico. Porque el sistema inmune está allí. Y te describo el sistema inmunológico como ¿qué? Como un albañil que va a reparar una pared que se rompió. ¿Ves? Como un soldador que va a soldar algo que se dañó. Restaurando. Nuestro sistema inmune tiene obreros de reparación. Wow. Por eso que cuando tú te cortas, tú te cicatrizas. ¿Quién te cosió? Nadie. Tu sistema inmunológico pegó todas esas cosas, hizo la homeostasis, coaguló la sangre y empezó a reparar y a generar tejidos que uniera nuevamente la piel. Todo a nivel celular. Todo lo hace el cuerpo solito, a menos que sea una herida muy grande, claro, obviamente. Pero regularmente tú te caes, te raspas y te vas al sol, te quemas la piel, te mudas, pero te sale toda. Nadie usa medicamentos para eso. Que bueno, entonces, ¿me explico? Claro. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, pero a veces el sistema inmunológico está muy débil y no lo puede hacer, o a veces tú con la comida que comes no le estás dando los nutrientes necesarios para la reparación, y eso se manifiesta como una enfermedad, como un síntoma, como un signo. Y entonces yo no apago los síntomas, sino que yo descubro qué es lo que hace falta, se lo doy al cuerpo y el cuerpo hace su trabajo. Perfecto. Doctor, hay algo que... Ahora, pero disculpa, porque la pregunta era cómo rompí el paradigma, obviamente. Claro. Entonces, claro, yo tuve que enfrentarme al gremio médico, a la crítica de mis propios compañeros de medicina, que todavía quizá alguno se burle de mí porque dice que este médico está medio loco, que hace otras cosas. Pero mi tasa de recuperación de pacientes es bastante alta. Yo no doy consultas normales así. Yo solamente le digo a la persona, ya como me cuenta su problema, yo le digo, pues el páncreas. Entonces vamos a dar un alimento nutritivo para el páncreas, para que tenga cromo, para que haya Jimena silvestre, que desematiza y limpia el páncreas. Y el páncreas empieza a reactivarse y produce insulina. ¿Me explico? Entonces no tengo que estar
Bueno, claro, en la fase aguda, si un paciente llega con 300 de glicemia, pues hay que poner insulina. Al principio de repente necesita metformina, pero no para toda la vida. Yo puedo recuperar ese páncreas. Y claro, el paciente tiene que colaborar con su alimentación. Por supuesto. Es un 50 y 50. Claro, si el paciente es un desordenado, él va a necesitar medicamentos por su mal hábito. Mal hábito. No porque no tenga la capacidad de recuperarse de manera inteligente. Claro. Doctor, ¿cómo se siente haber colgado la bata para dedicarse a construir una red? ¿Es más difícil lidiar con pacientes o lidiar a emprendedores? Mira, lidiar con emprendedores es lo más difícil. El paciente regularmente es más sumiso él cree en ti como médico. Bueno, tú le dices, toma esto y lo toma. Y haber salido de la bata fue interesante porque creo en la medicina integral. Y la medicina es social. Hay gente que se enferma por los tranques. ¿Me explico? Si yo te saco del tranque, porque ahora te doy un sistema económico donde no tienes que salir todos los días a trabajar a la hora del rush, a la hora del tranque. Claro. Entonces ya te alivió el estrés y ese aliviar el estrés contribuye con tu salud. ¿Me explico? Entonces, 2 por 1. Influir en la parte económica para mí, y no solo en la parte económica. Tú sabes que nosotros tenemos un sistema que trabaja la parte mental, emocional. Entonces, enseñar a pensar a la gente, enseñar a autoanalizarse, autoconocerse, autodominarse, para mí es lo mejor. Pero es difícil. Wow. Es difícil porque somos indisciplinados. Wow. No tenemos ese carácter de disciplina, de resiliencia. Entonces, y más hoy día todo el mundo lo quiere rápido y fácil. Y eso no existe. Oye, lo que estás viendo ahí no existe. Tener calidad de vida, tener una vida próspera, tener paz, tener felicidad, amor, se construye, no es ni rápido ni fácil. Se construye primero internamente. Tienes que ordenar tu vida desde el aspecto espiritual, del aspecto emocional, del aspecto cognitivo, del aspecto social, del aspecto familiar. O sea, tienes que mejorar tu vida integralmente. De forma integralmente, claro. Wow. Pero en la escuela nada más te enseña matemáticas, te enseña geografía, todos los ríos. Entonces nadie te enseña de ti. Cómo surgen tus creencias, cómo surgen tus decisiones. Aprendes a identificar lo externo y jamás lo interno. Lo interno no, nadie te enseña nada sobre ti mismo. Wow. O sea, la cantidad de gente que está caminando por ahí con baja autoestima. Que tú le dices, tú puedes, y la persona dice, yo no sé, yo no puedo, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Oye, hermano, todo se puede aprender. Todo en esta vida. Y tú ya conoces la historia de Eduardo Marín, por ejemplo, porque estaba en la calle, segundo grado de escuela, no sabía leer ni escribir, era un borracho, y se rehabilitó y no tenía oportunidad, estaba en vendedor ambulante, vino aquí con nosotros, lo metimos en un sistema, le empezamos a decir, tú puedes, tú vales, tú crees en ti, haz esto, a lo otro, lo aprendió y hoy día es una persona completamente exitosa a través de un sistema. Qué bueno. Pero leer libros no es nuestro hábito, tenemos que empezar a leer, escuchar podcasts, escuchar como este, porque estamos haciendo nosotros ahorita, y de muchos podcasts. O sea, la gente empieza a ver cosas en TikTok, bailarines, gente que hace chistes, pero no se pone realmente a estudiar el éxito. Claro. O sea, ¿de quién yo estudio el éxito? De gente exitosa. Yo también en estos días un podcast muy interesante de Arturo Calle, que tiene varios podcasts de colombiano, que hizo toda esta ropa y todo esto. He escuchado podcasts de todo el mundo, hasta de los artistas, de Sech, del Bossa, de la Yankee, toda esa gente que, oye, eran pelados de la calle. Wow. Pero cuando tú ves muchas personas de éxito hoy, tú te das cuenta que hay un patrón. Sacrificio, resiliencia, persistencia, consistencia, disciplina, y hay un sueño. Todos van persiguiendo un sueño. Un sueño. Y a veces las personas hoy día han dejado de soñar. Wow. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el salario que tiene, tú sabes que esos sueños... Es limitado. Se fue la cámara de acá. Es limitado. Doctor, se fue la cámara acá. ¿Socio? Se fue mi cámara. ¿No se fue? Ah, ok.
Que ustedes nos disculpen, problemas técnicos acá. Así es la vida, ¿no? Siempre Sí. salen imprevistos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Doctor, rápidamente, ¿qué le dice a esos médicos en Panamá que hoy se sienten agotados pero tienen mucho miedo de dar el salto que usted saltó? Bueno, la verdad que, mira, lo que pasa es que nosotros nos adoctrinan tanto de la vocación, de todo este tema, que a veces hasta dejamos la vida en el quirófano, dejamos la vida en los hospitales. Yo tengo amigos que me han dicho, yo estoy burnt out, o sea, estoy saturado. 12 horas metido en un quirófano, a veces los neurólogos, los cirujanos. Y el problema es que te metes, ganas muy buen dinero y así mismo te metes en una calidad de vida bien cara, bien costosa. Y cuesta hacer el salto. Pero todos mis amigos y todo ser humano tiene sistema inmunológico. Y tú sabes que nuestro negocio no es vender productos, y la gente siempre cree que nosotros estamos vendiendo productos. Nuestro negocio consiste en cuidar mi salud. Yo tomo los productos. ¿Cuánto nos pide la empresa? 2, 3 frascos al mes. Que cualquier colega puede comprar productos para la energía, productos para antioxidantes, productos para el sistema inmunológico. Por supuesto. Tú sabes que el Rystar es un producto que trae vitaminas, minerales, omega 3, factores de transferencia. ¿Quién no necesita eso? Hombres y mujeres. ¿Quién no necesita probióticos? ¿Quién no necesita aloe vera? ¿Quién no necesita resveratrol? ¿Quién no necesita toda esta suplementación interesante? Entonces ellos pueden comprar, y eso es lo que tienen los pacientes a la orden del día. O sea que crear una red de consumidores educando a la gente de manera inteligente que existen suplementos, alimentos, plantas, vitaminas, minerales, antioxidantes y factores de transferencia. Y hoy con la línea de H-Pro, con el NAT, o sea con el MNM, para producir energía a nivel mitocondrial, y con el Gold Factor, que protege y repara los telómeros del cuerpo, estamos también enlenteciendo la velocidad del envejecimiento prematuro. Yo creo que si los colegas estudiaran y creyeran que es verdad, que fueran a la fábrica, como vamos nosotros ahora el 8, nos estamos yendo para Utah a ver cómo fabrican los productos, a ver los científicos metidos en el microscopio, a hablar con los científicos. Ver el campo. Verlo ahí en el campo te da credibilidad, ¿me explico? No es lo mismo tenerle un papel que tenerle un microscopio. No. Conocer a Ballmer, conocer a todos estos médicos y científicos, porque no son médicos, hay químicos, bioquímicos, pero son científicos, no son solamente que tratan pacientes, sino que están en un laboratorio de investigación. Entonces, esto es real, pero tienes que abrir tu mente y no solamente déjate visitador médico. El visitador médico que te va a enseñar medicina, fármaco. Todos sabemos, médicos y no médicos, que los fármacos hacen su beneficio y también tienen su lado de efectos secundarios. Claro. Entonces, yo minimizo los efectos secundarios a través de una buena suplementación. Entonces, hago medicina. Yo no me siento menos médico que ningún médico, gracias a Dios. Y lo veo en mi paciente. Qué bueno, doctor. Doctor, usted habla de un sistema que tiene la capacidad de convertir a personas comunes en personas extraordinarias. Me gustaría muy rápidamente que comentara sus redes sociales a todas las personas que nos están oyendo, para que aquellas personas que estén interesadas se contacten con el doctor y puedan tener la oportunidad de tener una mentoría de 1 a 1 con él. Mi nombre es Ricardo Samaniego. Mi red Samaniego Zen, S-E-N, en Instagram, Samaniego Platino, que es mi red de Facebook. Son básicamente las que más utilizo. Mi teléfono 6673-2381, me escribe por WhatsApp, y realmente pues estamos a la orden, no solamente para el tema de salud, sino para orientarlo de cómo usted puede generar ingresos residuales y ser libre económicamente y de tiempo y saludable, y poder disfrutar de esta vida más años de lo que nos quedan. Muchas gracias, doctor Ricaurte, por esta maravillosa entrevista. Le agradezco mucho por su tiempo invertido y sé que todas aquellas personas que nos están escuchando van a valorar y van a poder absorber todo este conocimiento.
Le damos las gracias a todas las personas que nos están oyendo. Mi nombre es Abraham Delgado Éxito y por favor síganse conectando a través de estas plataformas porque vamos a poder erradicar toda la pobreza que va a haber en los próximos años a través de este país. Ya está viendo. Y ya se está viendo, como dice el doctor por acá. Le deseamos éxitos y bendiciones. Oye, yo sí quiero felicitar a Abraham Delgado, que es un joven, que ya tiene 19 años, está haciendo una transformación no solamente en su vida, sino está contribuyendo con la sociedad, a abrir la mente, está estudiando psicología, un emprendedor, una persona que goza de mi admiración y respeto. Y gracias por la entrevista. Muchas gracias, doctor Ricarder. Le damos las gracias. Denle like a este video, compártanla con aquellas personas que ustedes consideren que lo necesiten y será hasta la próxima. Éxitos.